La música que es espectacular. Es un tema, pero no sé cómo hicieron el copy. No les importa mucho. Ah, el supercomando. Señor José, muchísimas gracias por ese follow, bienvenido. Esperemos que tengamos noticias interesantes el día de la fecha. Hey, señor Nuxe, también, bienvenidos a ambos, señores, bienvenidos, bienvenidísimos. Exactamente. Soul Separ, ok. I could watch that trailer 3 more times at least, but alas, we are coming to the end of the show today, so we wanted to make sure we go out with a proper bang, or in our next guest case, an ancient battle. And what better way to do that than to talk Ancient Conquest with Bert Beekman, studio head from Forgotten Empires. Hello and welcome, Bert. Hey Charlie, good to be back at Gamescom after all these years with Age of Empires. Absolutely, yeah. And I tell you what, before we dive into anything, Vamos a ver, I want to ask you how good it feels to be back with the German fans, because I know how much Age really resonates with them. It is amazing. Like, there's such a massive fan base here in Germany. Like, just walking around all the halls with your Age of Empires shirt, people are just stopping you like, wait, Age, where can I play Age? Where can I find Age? Actually, they have stories to tell as well. Like, hey, I played this for years. I played it as a kid. I'm still playing it. It's amazing. It's such an amazing franchise, and I have got to say, Lucky we did do Xbox Fan Fest last night, and I was over in the corner playing it for 90 minutes instead of talking to anyone, and I don't regret a second. It feels at Bueno, que home sí, que when sí, I'm que hablan playing con Age, mucha you know? gente, que hay It's muy just buen so lovely and ambiente, bla, warm. bla, bla, Perfect use yada, of your yada. time, yes. Yeah, that's what I think. Está contenta la chica, Okay, está contenta. Let's dive into it and start talking about it from there. So, in the trailer we just saw, we saw that there are 2 new Bueno, hay civilizations on the way, vimos dos joining nuevas Age of Empires 4, and they civilizaciones, are the Ottomans and the Malians. otomanos So y we're gonna talk about both of malíes them, o but I want to kick malienses. things off with the Ottomans. So, Yes. what are ¿Qué you pasa going con to los tell us about them? otomanos? A ver, cuenta. So Good. let's start with the history, because Yes. in the end, everything in Age of Empires is grounded in history, right? Absolutely, Bueno, yeah. que todo lo So sacan we're de la looking at the historia, Ottoman Empire, what was all happening in Anatolia in y the que Middle están viendo Ages. qué es lo que ocurrió en Anatolia, en el Middle East. Yeah, if you think about that, it was an empire that lasted a very long Esto es time. nuevo, ¿eh? It Esto es was nuevo. very based on Miradlo military, bien. very militaristic, very organized, with a lot of military science going on, very regimented army that really controlled a massive area in the Middle East for a Bueno, very, que, very long que time. controlaron gran parte And del then the question territorio de was, how do we Anatolia, turn de that Oriente into a game? Medio, How do we turn that into Age of Empires? y que cómo lo convierten eso And en it Age was of really Empires, like, en okay, una we have all this civilización. military piece. Yeah. That sounds like something we can translate. And I can Dicen que actually claro, roll que the todo dice este straight gran into ejército lo gameplay. podrían traer a Age of For Empires. example, the Ottomans, they have the military school. Y por Okay, ejemplo yes. tienen la academia, brand new building. la escuela You can build militar, it in the Dark Age. que en Straight primera from the edad. beginning. Straight from the beginning. Okay, I don't Para know what pasar- this building does yet, but that sounds like a game changer. that Bueno, it's dice que es un immediate. edificio Okay. que tienen Actually, desde a game primer, changer. en La primera edad. Absolutely. So Qué you build raro, a ¿no? military school, Vamos a ver. and it's automatically trained Pensaba que era- units that you select. Like you O have sea, old pensaba que era un old edificio con el units que in the subías de Ottoman edad. O sea, roster, puede que ya desde and you primera can edad select tenga un which one you want edificio to que te create produzca for free. unidades gratis. Sí, y te produce todas, porque cambias este tipo de unidades, lo que está diciendo desde la primera edad. Yes, The yes. training goes very, very slowly. Okay, Pero va muy, 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 but muy I lento, suppose dice. the sacrifice of a slow Qué linda la training arquitectura. is free armies. Sí, You muy still get a chulo, free ¿eh? army. You And still get especially free for those army. folks who Free want army. combat victories, if you're Yes. not draining your resources, you can just build this massive empire of meanies to go Exactly. beat everyone up. Exactly. Yeah. So it's and that's also kind of how the Ottomans play out. Okay. Like you jump into the game as the Ottomans, and it's really all about the military and the military. Dice que es una conquest and facción muy winning centrada en lo through militar, very en military means. That's how you win as the etcétera, Ottomans. etcétera. Yes. What's also nice about the Ottomans is like the first time I played it, like a pretty advanced version already. It's like you feel straight at home. Like you have played other Age of Empires 4 civilizations, and they're all quite different from each other. Yeah. But you get the hang of it quite quickly. Yeah. So it really Vale. resembles the rest. You feel at home, and
curioso que bueno, que se parece, las civilizaciones de Age of Empires 4 son muy diferentes, pero bueno, que más o menos Mirá los mosqueteros. civilizaciones. Había mosqueteros distintos, fíjate. Sí, son los de, es verdad. No eran otomanos y no eran Malik tampoco. No, yo creo que eran los genízaros, ¿eh? Los genízaros tienen un casco con plumas, este no lo tenían. Creo que esos son nuevos. Y van a tener los genízaros en tercera edad como eran en el Age 2. Sí, yo creo que eso... Están los genizados de tercera y los de cuarta. Yo creo que eso eran los de tercera, ¿eh? Por mi mano en el juego. Seguramente. Pero bueno. Los bizantinos dicen por aquí ya. No creo. Ojalá. Los genízaros eran prisioneros que los criaban desde pequeño al servicio del Imperio Otomano. Bueno, y ahora hablan del sistema este de Consejo Imperial. Dice que a medida que creces en la partida, ganas experiencia, puntos de experiencia, ganas visirs. Va a ser una especie de botín como con los Rus, ¿no? Que se llaman visirs, y con esos visirs De los centros urbanos van a ser los genízaros. Sí. Hay varias tecnologías desbloqueables con los visires y uno va a ser poder producir genízaros en los centros urbanos. Qué locura. And I know you guys like to do something a bit zany, so is there anything a bit different about the Ottomans? Any other characters we want to talk about? There is definitely one unit that is a bit different from everything else. Bueno, hay una unidad que es diferente a todos los demás, que será el tamborilero, ¿no? Apologies for my Turkish accent there, but it's a cavalry unit. Ah, no, pues unidades de caballería que no pelean, son los de tambor. sí. Drummer cavalry. Sí. Drummer. And depending on the beats he's drumming, he kind of has an aura around him to improve Y hay varias... Hay distintos buffos que puede dar dependiendo de cómo elegís, es como un can. I don't know. Exacto. With rock music you go faster. With metal music you get a bit angry. I'm not sure. I think so. It'd be like an attack buff, wouldn't it? If you put like some Slipknot drums on or something like that. There we go. Very angry Janissaries next to you, but yes. Very good. Okay, wonderful. So we're going to jump from there ¿Habrá now campañas? to the ¿Tú qué crees? Espero que sí. Me imagino que sí, tiene que venir con el DLC. They have a lot. No estoy tan seguro. Vamos a descubrir. I kind of want to start in the history again. So 100%. This is a game about history. Let's always start there. Y estos malíes ya. So Sí. when we look at the Malians, Estos son los Mali. the Malian Empire actually was a massive empire in Western Africa. The most famous Malian ever was Mansa Musa. ¿Ves el Mansa mercado Musa. ese? Because it was the richest Produciendo man comida. Parece. to ever have lived in Tiene the un bufo history arriba. of humanity. Oh wow, what, up until like even now or just... Up till now. Oh, Up till wow. now. Can I just say, this is literally better than going to school. I learned so much about history. Dice que este fue el hombre más rico de la humanidad, incluso ahora. He liked to travel. Este imperio, ¿no? Por la cantidad de oro que almacenó, pues. Yo después lo explico, estuve viendo la historia. And he was known for going to those towns, spending so much gold. Tiene because he had elefantes, ¿eh? so much gold, Pero me parece que los maris son los que están defendiendo. No, me parece que los maris son los que están defendiendo. any village that he passed. Vale, perdón. So that's Mansa Musa. Anyways, Mansa Musa. it's a nice background to have because we're talking about all this gold, and the Malians are all about gold. Todos los malí van respecto del oro. Todo sobre oro. The Malians have Exacto. this special building called the Golden Pit, and you can build it on a gold mine. Golden Pit se llama lo que va arriba de la mina. Extracts gold from the gold mine. Automatically. Yes. You don't need villagers. Colecta oro and automático. It also doesn't subtract gold from the gold mine. ¡Ojo! So technically, it's Like infinite gold. An infinite No gold. se No. extrae, no se agota como Yes. But el it's not oro, a ¿eh? hack, it's actually you've just Es put it Es in oro the game. infinito. Es como los Wisp del Warcraft, que toman el recurso pero nunca lo agotan. Especially for some of the Más later despacio, pero games infinito. where gold comes into play really heavily, or Yes. if you're in a map that's absolutely infested with enemies and you can't get to the next gold mine, that's humongous. Wow. There is a catch, however. There's always a catch. Pero tiene un punto negativo. Siempre. I'm so sorry. You can build those golden pits, like the pit mines, all over the map. But you need to be able to protect them.
Parece que son muy vulnerables y es complicado defenderlos. Sí, te lo puedes construir a lo largo de todo el mapa, pero ojo, a ver cómo lo defiendes, ¿no? You get the pit mine, all the way out in the map. How are you going to protect it? It's very, very hard. And this is where the strategy And this is where, yeah, exactly. That's where you start. Pueden tener minas por todo el mapa, pero el problema va a ser defenderlas. ¿Tendrán castillos? Buena pregunta. No creo. We don't have time to go through all of them, unfortunately. But every single unit for the Malians is different. Cada unidad de los malíes es diferente. I say that they have a standard archer. That's it. We'll give them an archer. Lo único que tiene estándar es el arquero, tío. That is actually Donzo is their name. It's a unique spearman. It's different because he has 2 spears. El lancero. I like them already. Tiene 2 lances y se llama Donzo. There's more to it. It's not just like he's fighting with 2 spears, but he takes his first spear, throws it. Una la lanza y con otra pelea. And then he can fight the rest of the battle. And there's no animation for him to go pick it up or anything. Unfortunately not. It will be brilliant. I'd love to see that, but or if he missed and he had to go, oh God, no, let me go get it again. Or if he misses it, like, oh, come on. That's brilliant. Okay, I like the sound of that. Do we have time to talk about buildings, though? You've got to give me something on buildings at least. I want to give one more unit and one more building. Quiero hablar de una unidad y un edificio más. Musafadi. Musafadi is it's kind of a warrior, hunter unit. Okay. And her special ability is that she is esta es la de feudal. Stealth mode. Tiene sigilo. So it's kind of this man-at-arm unit that can go into stealth mode, sneak around the map, everywhere, and then just like surprise attack. Are we talking like atacar por sorpresa, or when they're in forest units it's stealth or? So yeah, Age of Empires 4 indeed has a stealth forest, but this unit she can go into stealth anywhere on the map. Anywhere. Se puede camuflar en cualquier sitio. sitio. Attacks, of course, she reveals herself. So well, yeah. Hasta que ataca obviamente que se revela. Habrá que ver si se puede cubrir con un scout o algo. But yeah, that's kind of the story behind the hunter woman. Actually, Musafadi is Malian for power woman. So we have a que Musafadi significa mujer poderosa. Yes, okay. And you say that they're aligned with a building in game as well. Yes, indeed. So they're hunters. That's kind of their background. And you can also, one of the landmarks that you can build is the Hunter Fortress. Uno de los objetivos de la fortaleza de cazadores. Around this fortress also goes into stealth mode. Y todo lo que hay alrededor se camufla. Interesante. The story is kind of like they were hunters. If you want to hunt and you want to. Entonces está justificado porque eran cazadores y se tenían que camuflar, etcétera, etcétera, ¿no? Tenían que ser sigilosos. And that's kind of the story behind that. It's very interesting to play with. Yeah, no, I can imagine. I'm thinking about. This is me imagining me playing the game now. If you were to go and attack that base, you'd see this stealth fortress and you would have no idea what was waiting for you. Absolutely no idea. Parece que se ve la fortaleza, pero no ve lo que está alrededor, por eso va a ser sorpresa cuando te acerques. No sabes si vas a poder atacar o no, realmente. No sabe la defensa, no sabe las tropas. Interesante la mecánica. But the list is pretty long of how many civilizations there are now, right? Yes, we're now with 10 civilizations. Yep. So we had 8 civilizations that launched last year. We had 8 más 2 civilizaciones nuevas. Parece que son 10, y son 10 nada más. Many more in Europe and Asia. And now we're expanding to Africa with the Malians and the Middle East with the Ottomans. You're probably going to say these dudes are the new ones, but I'm curious, do you have any personal favorites or any civilizations you think you played the most? I mean, I really loved playtesting the Malians. Okay. Because there's one more Dice que disfrutó mucho probando los malíes, ¿no? I built this whole empire, right? With all my trade routes, my gold. Yo creo que al final va a ser más diferente, ¿no? Todos los otomanos van a ser un poquito más clásicos. Tiene pinta de que van a ser muy innovadores, totalmente. A win is a win. I looked at my empire at the end of the game and I was like, this looks good. This actually looks like a big Malian empire, and it felt so good that you've built. Dice cuando termina los malíes, cuando termina la partida, ve la ciudad del juego y dice que realmente se ve como era el Imperio Malí en su momento.
Se ven muy bien los lanceros con las lanzas y los escudos, se ven muy bonitos. And create very realistic, authentic villages is incredible. I do want to touch a little bit, though, on the fact that it has been 10 months since Age of Empires 4 came out. How much has the game evolved since then? Le pregunta qué tanto ha evolucionado el juego en los 10 meses de salida que tiene. Muchas actualizaciones, bla, bla, bla. Pero me llama la atención que esté ya, o sea, que esté defendiendo Age of Empires 4 el jefe de Forgotten Empires, que es la que se encarga de Age of Empires 2. Es un punto bien interesante. A lo mejor ceden el juego a esta compañía en un futuro cercano. Capaz que lo están planificando. No sería algo raro. I mean, there's just so much world history and anything goes in Age of Empires. Like if it happens, we can probably put it in the game in some way. And if we're just looking at the last 12 months, like we've had the release of Age of Empires 4. We've had no, cero. De momento nada nuevo. 2 DLCs for Age of Empires 2 Definitive Edition and 2 DLCs for Age of Empires 3 Definitive Edition. Wow. So it's the fact you've got definitive editions as well is just, people want so much Age. Mira, se ve, te digo una cosa, se ve la media luna en los barcos. Se ven muy bien los barcos. Y el de cañones dispara por el frente, no por el lateral como son los otros barcos. Yo creo que han reciclado el skin de la galeaza francesa por ahí. This is, if anything, the best time to join Age of Empires because there's just so much going on. So even if you're like, hey, 25 years, I've never tried it, try it now. Bueno, que lo pruebes ahora que está gratis, ¿no? Bla, bla, bla. Deeply devoted and beloved the game so much. And I wanted to ask what it's like to work on a franchise that is not only positive. We've seen so many games just on the show today that everyone loves is really positive. But you're with someone that's been positive for 25 years. Yes. Bueno, que trabajar para una franquicia de 25 I mean, años. it's amazing. Like, muy just looking at my own personal history, I've been working on the game for 10 years now. Llevo trabajando con el juego 10 años. If you told 10-year-old me that I would be sitting here today, No, desde que tenía 10 años, perdón. Desde que tiene 10 años juega y está trabajando hace 10. I'd weep and I wouldn't believe it, but I'd probably ignore you and keep playing Age. So. and that's the beauty about it. Like the community is so large, so vibrant, so active. It's just su comunidad muy grande, muy vibrante, muy activa. Yeah, it's such a treat. So what we're going to do is going to talk a little bit now about looking ahead, new stuff like that, and how these civilizations are introduced. So you're dealing with ancient armies and deciding which ones to add to the game. And so I'd love to know a little bit more about what the process is on deciding which ones you're going to go for and how to keep it historically correct and authentic. Ojo, a lo mejor dicen futuras civilizaciones. Puede ser que nos den alguna pista ahora. So let's take the Malians as an example. So first thing you do is you go to the library. Dice, lo primero que haces para crear una civilización, vas a la biblioteca, vas a la sección de historia. Yeah, basically, you start reading, you start picking apart like the facts, the military battles, interesting tomas datos interesantes, batallas, edificios, tácticas militares. Y lo transformas en un gameplay. Nada, Wikipedia más bien y copy-paste. Siempre es una chance. You have your design, you put it in the game, and at that point you kind of want to see like, hey, what do I have here? Is this still a bit authentic? Is this still a bit real? Esto es lo que tú dices, ¿no? Yo creo que son los de Imperial, ¿eh? Se ven raros, se ven como ingleses, diría. Están muy lejos de africanos. Se ve como el siglo XVIII. El Imperio Malí por lo menos vivió desde el año 1100 hasta el 1500. Sí, estaría medio complicado. Claro, es que el Imperio Otomano es... El otomano tiene otro periodo distinto. Hasta 1918 duró. Me llama la atención que le hayan sacado estos dos juntos cuando los veo con muy poca relación. Ya.
Bueno, los idiomas, bueno, la verdad es que cuidan mucho el tema de los idiomas en Age of Empires 4. Ya sabéis que con cada edad se hablan un lenguaje distinto. Qué interesante lo que está diciendo, que en la edad oscura hablan lo que hablaban los malí antiguamente, pero cuando pasas de edad cambian el lenguaje con lo que hablaban más avanzado en las décadas. Muy interesante eso, no lo sabía. Pero, pues eso lo tienen todas las civis. Pero el inglés fue siempre el mismo, suponete, cosas así. No sabía que cambiaba el idioma. Sí, lo tiene, está ya implementado eso. Y la música también cambia en el juego, está muy cuidado. Que la música tengo desactivada desde que lo instalé. No me lo creo, tío. Tendría que voy a poner. I've seen how personally committed they are. Myself included, I'm part of a group called the Court of Ages, which is a bunch of women who like to play and test, and it's just the most wholesome place ever. And I'm curious to know how the Age of Empires community have actually impacted or helped Age 4 along the way. Loads. Good to know. Yes. A ver, dice cómo pinta Age en el futuro, no entendí muy bien esto. For the longest time, the Age of Empires community has been involved with development. Like, hey, do you like this? Here's a beta, here's an alpha version. Let's play, let's develop. Cómo va a estar la comunidad involucrada, dice que ha habido mucho, han tenido en cuenta mucho el feedback y que piensan continuar así. Y bueno, que podéis, recuerdo, podéis apuntar como insiders para probar la beta que va a salir el mes que viene con estas dos civilizaciones. And just like, we have pro council, we have other councils, we have so many groups of players that just provide feedback. And we work with everybody to try and make and bring the best into Age of Empires. Amazing. And I feel like I need to be the voice. No tiene pinta de que vaya a haber campaña. Por ahora no han dicho absolutamente nada. Capaz se están guardando. Maybe give us a hint about maybe any upcoming ancient civilizations that might be added. I've got to try, but I've got to try. Yeah, cheeky. So first of all, Age of Empires is of course more than civilizations. We have more maps coming, more features. That is coming later as well with this new civilizations. I can't say more than that, but all I can say, Age of Empires is alive. Y no puedo decir mucho, pero es que bueno, que Age of Empires, la saga Age of Empires está viva. Y bien. ¿Y va a venir alguna actualización interesante en el futuro? Just to rephrase, the 25th of October, the Ottomans and the Malians. Vale, el día 25 de octubre salen otomanos. Por free, gratis. To Age of Empires 4. So if you have bought Age of Empires 4 in the past on any platform, you will get the new two civilizations for free. And does that include Game Pass as well? Yes, that includes Game Pass. Oh my goodness, I love this conversation. Y también en el Game Pass. New civilizations. Yes. Speaking about things that are for free, right now at this very moment, you can bueno, que esta semana puedes jugarlo gratis for free on Steam. Wow, okay. So if you were ever on the fence, like, hey, will I like that game? Go try it out. Go to Steam. Why not? Go to Age of Empires 4. You can try it out. Everything is unlocked, so you can play the whole game till the 29th of October. August. 29th of August. Sorry. Eso, que le pregunte si hay bizantino. No tiene pinta. No parece. There we go. So you can try it for free, and if you like to buy it and later, it's now on sale as well. 50% off on both the Microsoft Store and Steam. So you can pick it up as well. Que bueno, que está a la mitad de cuenta si quieres comprarlo para tenerlo para siempre. En Steam y el Xbox. Esto. I've been seeing loads of people repping Age of Empires swag. Yes. Is there anything that you want to maybe showcase what's available online or maybe for folks while they're here? Well, we have one more announcement, and then it's probably going to be the más anuncios. See in this broadcast. Ojo, se va a quitar la camiseta. A ver qué hay abajo. We're going to unbutton a bit, and we're going to show. Oh yes. We are going to be celebrating Esperaba otra cosa. years of Age of Empires later this year, so the 25th of October. It's been 25 years since the original 25 release. and 25. We're going to be celebrating with all the games in the franchise. Everybody's Vale, invited. va a celebrarlo con un evento de todos los It's going to be juegos. an online global event. There will be more Eventos announcements. globales So I would say as a developer, online. but also as a fan, like you want to tune in. You don't want to miss Absolutely. And you got your Twitter, at Age of Empires to find out more information, website, so on and so forth. Exactly. Just look Age of Empires on any social media. You'll be definitely kept up to date. Amazing. I'm also curious. I shared a picture on my Twitter last night. I mentioned I was at Gamescon.
there's some Red Bulls around. Are you up to something with Red Bull at the moment? Bueno, Red Bull. Lo de la Red Bull. Red Bull Wololo. Red Bull Wololo Legacy is coming up. It's a big tournament where we're covering Age of Empires 1, 2 and 4. And we also bueno, pues esto ya lo sabemos todo. Pero dijo del 2 y del 4. No mencionó el 1. Creo que sí ha hecho 1, 2, 4. That's pretty cool. Yes. I do have to ask though, are we playing the game or is it just people going wall and seeing who does it best? We are playing the game, but okay. I definitely want that to be a tiebreaker or something. We need to have it in there as well, just to add some spice, you know? Yeah, I'd like to see that. I'd like to see that. So yeah, best players in the world all gathering together. Bueno, va a estar todos los mejores jugadores del mundo en Alemania, una semana o dos. Suena como un sueño. Sueño de la... Exacto. So well right now. Yes. I do need my own version. Is there a way for folks to get their hand on that shirt? Yes, this shirt is available on the Xbox Gear Shop as well. Bueno, que podéis comprar la camiseta. Age of Empires t-shirts and merchandising. So en la tienda de Xbox. Amazing. I know what I'm doing next. Right, well, Bert, it's justo quería poner el cumpleaños. I've loved talking to you, and of course, everyone else who's tuned in today. That is the end of the show. Y se acaba el show. Segments you might have missed from today's live show, or for those who just want to relive today, I know I certainly do, you can go back and watch the full show on Twitch or YouTube and keep the conversation going using the hashtag #XboxGamescom. Y nada, eso es todo. Eso es todo. Joder. No. Montaron la artillería pesada el primer día. Y no anunciaron nada, mostraron un poco, contaron un poco, pero nada interesante, por así decirlo. Y ahora se despide. Las imágenes, hay que analizar las nuevas imágenes, yo creo. Voy a ponerme y modo detective Conan. Creo que sí, porque la verdad que... Decepción, no lo calificaría de decepción, pero es verdad que no había nada nuevo, ¿no? Nuevas imágenes, lo único. Un par de videos mostraron, yo creo que en varias partes mostraron los guerreros nuevos. Acá estoy viendo de nuevo a los de las plumas y puede ser que sean los de Imperial, como decís. Llama la atención que no tienen nada dorado, como debería ser. Claro. Bueno, mejor al revés, bueno, mejor esos son los de castillos y luego... Puede ser. Igual, se ve. No seas tan negativo, o sea, son dos civilizaciones gratuitas en octubre, que no está demasiado lejos, yo lo veo bastante bien. Además, sobre todo, muy importante, el apoyo que le están dando, gratis el juego una semana, que eso no suele ser habitual ni mucho menos. La mitad de precio, yo creo que lo han hecho muy bien. Son dos SIR que se ven muy interesantes, se ven muy únicas entre sí. Le están dando vida, es lo que pedíamos hace rato, este tipo de contenido. Se preocupan por el juego y las civilizaciones, a ver, no fueron las que se esperaban. Pero son dos civilizaciones que se ven muy, muy interesantes. Yo los Malí, sinceramente, no tenía ni idea que existían hasta que salieron y me puse a averiguar de su historia, sinceramente. Es muy interesante. ¿Qué era eso que ibas a contar de que eran los más ricos? Los Malí básicamente arrancaron en el año 1100. Eran un par de tribus que estaban juntas. Un vecino los invadió, los conquistó. Ahí salió el primer rey de los Malí. Hizo una revolución, los expulsó. Conquistó a Ghana, si no me equivoco, es el país. Y se consolidó el estado de Mali por primera vez con este tipo como rey. El primer descendiente ya era muy rica la tierra porque tenían ellos exportaban el 50% del oro del viejo mundo. Salía de África. Eran estúpidamente ricos, aparte que exportaban sal. El segundo, que fue el hijo o el nieto de este rey, era musulmán muy creyente. Y según las costumbres dicen que tienen que hacer la procesión a la mezquita de no sé qué, creo que una vez en la vida por lo menos. Eso. Sí. Y el tipo este hizo su viaje, pero ¿cómo lo hizo? Creo que decía que había comprado 80.000 hombres y 12.000 mujeres para que lo acompañen en su viaje. Y cada uno creo que llevaba como 10 kilos de oro, una cosa así para el viaje. Y literalmente por el camino iban regalando oro a todos los que se cruzaban. Estaban hablando del patrimonio de este tipo, lo comparaban con el de Jeff Benson, más o menos. Jeff, no me acuerdo bien el apellido. El patrimonio de él es de 125 mil millones de dólares en este momento. El patrimonio del príncipe este, en ese momento transformado a dinero actual, sería de 400 mil millones de dólares en este momento actual. Fue el hombre más rico que existió y parece que lo va a seguir siendo por bastante tiempo más. Es bastante interesante la historia de ellos. Qué locura. Estoy viendo aquí, es un edificio que parece una mezquita, pero tiene aquí como dentro un patio y no sé, esto me recuerda al cementerio, tío. A los nichos que hay en el cementerio. Sí, la verdad que tiene pinta, pero tiene vallas alrededor. Y se la está comiendo. Sí, bastante curioso este edificio, no sé lo que será, pero bueno,
la verdad es que la arquitectura suelen tomar edificios reales, los edificios distintivos son edificios reales, entonces existirá ese edificio, no sé lo que es, pero existirá las casas echando humo, las casas otomanas, bastante chulas. ¿Esto es una casa otomana, tío? Parece una Sí, esas casa son las alemana. otomanas, sí, sí, sí. Pues parece de Alemania o por ahí, Sí, está ahí pillada, totalmente, tiene toda pinta. totalmente. Y capaz que están bastante influenciados por la cultura de otros países, obviamente. La torre con las pilleras en el fondo también se ve muy guapa. A ver qué más nos enseñan. Bueno, sí, el A muelle, el ver. barquito con la media luna, el cañón adelante en el barco, que vos fijate que los barcos de Imperial normalmente cuando tienen los cañones tenés que estar girando para que vayan recargando. Es este tipo de barco, imagino que no va a tener esa jugabilidad. Yo creo que va a ser como la galeaza francesa. Tiene toda pinta. Ese era el video igual de los turcos, mostraron bastantes A imágenes de los malí ver, igual. mira, el tambor, las bombardas. Joder, macho, qué pesado. Es que claro, están aquí intercalando. Sí. Eh, mira, esto es bastante curioso, ¿eh? Fijaos, es un bazar y parece. Esto es el trigo, la señal de la comida. Está como produciendo o potenciando la producción de comida. Vemos aquí el tema del ganado. Esto va a ser los molinos, son como una especie de silos. Está chulo, ¿eh? Si te das cuenta que sale por aquí el maíz, un mono Tiene de pinta, maíz por pero aquí fíjate que tienen granjas y tienen las vacas. Y tienen esos, sí, imagino que son los graneros. Va a tener una mecánica muy interesante con la comida, definitivamente. Va a ser, y las vacas se ven muy bien. Me va a dar lástima tomármelas. Bueno, después de las ovejitas, los monas que eran y lo sin piedad que nos las Pero tomamos. mira, tiene Macho, hasta collarcito las vacas. el bazar es. A ver, esto la mayoría son, bueno, se sabe, ¿no? El Tenemos el establo, Golden la Pit, galería de tiro con está la herrería allá arco. atrás. Las torres se ven hechas de adoquines, o sea, piedras de barro cocidas. Muy Estas interesante. son las torres que se incorporan a la muralla, ¿no? Diría yo. Eh, Y van a tener murallas de piedra. pues no son de piedra, justamente. Vos fíjate el color, no son las murallas típicas de piedra. Capaz que le dan la misma resistencia, pero perfectamente las pueden poner como especiales por el color. No son de piedra, son de barro, esas piedras, que era un material que se usaba mucho en construcción Mm, en África, de adoquines. de adobe creo que era, sí. Exacto, adobe, Pero perdón. bueno. Sí, sí. Sí, bueno, el adobe creo que es un barro, un tipo de Es barro. barro, literalmente, es barro con paja cocido. Cocido. No llega a ser ladrillo, pero se cuece igual. Yo estudié mucho en la Y. universidad, por eso te digo. ta. ¿Qué más tenemos? Vi los guerreros Mira, que... aquí están. ¿Estos eran los donso? Los que Em, no, tenían. los donsos creo que son... Bueno, sí, los doble lanzas son los donsos. Pero estos no son los que traen sigilo. Los que traen sigilo eran hombres de armas que yo en uno de los videos los alcancé a ver que son grises. Que caen por Esto la yo creo parte de que atrás. son los lanceros que tiran una lanza y luego pelean cuerpo a cuerpo. Si no me Exactamente. equivoco. A Me, ver. pa- me parece que tiran la ¿Ves lanza tirar la lanza? automático. Pues no tiran lanza ahí. Y No, estos sí no. que son las mujeres estas en feudal que te Esos, persiguen esos con son un palo los... Esos son los que se hacen y te invisibles que matan. dijo que eran como los hombres de armas. Te Esos... persiguen. Esto es como. Fíjate las Te armaduras, qué persiguen con interesante, que son la espada. doradas. O sea, le representan el oro, justamente. Deben haber sido armaduras de oro en su momento. Mira, y aquí atacan por la espalda. Quería ver yo cuánto tardan en bajarse a un arquero, pero creo que es demasiado corto el clip. A Mira, ver. porque Ahí a sería uno más le o están menos pegando ya. Si murió, fue rápido. uno, dos. No, es que no se ve. No se ve, pero más o menos sabiendo de cuántos ataques mataba se podía calcular, ¿no? Pero bueno, son unidades frágiles, son unidades frágiles. Mi pregunta es, ¿los scouts las detectarán en modo infiltración? Eh, ¿Las torres las detectarán? Yo me imagino Tiene que que sí. haber una forma de Ah, detectarlo. Capaz que las torres sí, pero los scouts no, porque los scouts están muy rotos en este momento. Justamente creo que se ha hablado mucho. Así que dudo que los scouts los dejen inútiles, solamente un scout. Así que va a haber que ver eso, cómo lo manejan con los scouts. Pero la técnica de sigilo se ve muy interesante. bueno, pues yo creo que lo podemos dejar por aquí. No ha habido grandes novedades. La artillería pesada ya fue lanzada el primer día. Y nada, muy buena pinta. El mes que viene podremos probarlo en la beta, creo yo. No hubieron bizantinos, como todos decían, pero va a estar interesante. Esperemos, por favor, que nos den esas betas. Muero de ganas de probarlo. Más los turcos que los mal igual. Por lo menos por estilo de jugabilidad nunca fui tanto de raidear, de ir y venir. Me gusta un poco más una fuerza grande que avanza.
pero ambas se ve que van a ser muy interesantes. Sí, yo creo que Otomanos tiene pinta de que va a ser fuerte en castillos o en Imperial, creo yo. Y lo contrario con los malíes, creo que va a ser fuerte pues raideando al principio. Ya sabéis, no es lo mismo matar 5 aldeanos en feudal, que le haces un Cristo, que matar 5 aldeanos en Imperial, que tardan 2 segundos en reponerlo. Y a veces que le haces un favor al enemigo matando aldeanos. Cuando Pilsen tiene 170 aldeanos, ¿sabes el favor que le hacen? Pero va a estar interesante. Pues yo voy a dejar esto, Jaise, pues me voy a echar una partida de ranking. Vaya a seguir rankeando, señor Pilsen. Ahí me voy a quedar, yo me voy a hacer mis cosas, pero también me voy a cortar. Así que bueno, Pilsen, como siempre, un gusto estar por aquí y bueno, seguiremos hablando. Perfecto, muchísimas gracias, Mr. Jaise. Hasta luego, señor. Nos vemos. Hasta luego.